En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como todos los miércoles, en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcaster, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. El ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Demagogia de su presidente captó la atención de muchos que hoy se arrepienten de haber dado cabida a un gobierno que sume a Colombia en la crisis política, económica y social más profunda de toda su historia democrática, pese a haberse mostrado como el presidente del pueblo, el que movía las masas para gestar el cambio. Gustavo Francisco Petro Urrego difícilmente podrá distanciarse de la desestabilización del país que se acrecienta cada día. Ánimos caldeados que atizaron la violencia desde las primeras líneas gesta el caos que estratégicamente se diseñó desde la izquierda en busca de conducir a una Asamblea Nacional Constituyente que delinee la nación que tanto soñaron los actores en armas del conflicto más antiguo del continente. Prepotencia que oculta grandes impotencias, en la que pasa factura de contado al sensei humano que, usando el artilugio de la palabra, engañó al pueblo sin la más mínima señal de vergüenza para imponer unas reformas que no trascienden más allá del imaginario popular. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Búscalo en todas las plataformas de podcast. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Gobernanza desde Twitter, inestabilidad ministerial, mitomanía constante, delirios de persecución permanentes, obcecación ideológica son factores que delinean el desespero y obstinación de su presidente. Sensei de la izquierda denota que la democracia le quedó estrecha y ahora busca el caos perfecto para imponer su ley. El corto plazo ha sido más que necesario para comprobar que lo que tanto se advirtió no era una mentira infundada. Aires dictatoriales de su mandatario salen a flote al ver que la coalición de gobierno hizo agua en el primer momento coyuntural de las reformas en el legislativo. Ira Santa, que sacó chispas en la Casa de Nariño, trajo un fuerte remesón en el equipo ministerial y atizó un nuevo llamado de ciudadanos a la calle para revivir el balcón populista en la Plaza de Armas. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Cambio en el que creyeron 11.281.013 ciudadanos, poco a poco se va desdibujando y deja en la ignominia a esos cerebros que dieron su voto y apostaron por un giro de 180 grados sin dimensionar el peligro que estaba por venir. Discurso con hilo conductor de violencia que se quiere exaltar encrespa los ánimos de las capas jóvenes de las masas populares que envalentonadas van a la vía pública en defensa del Estado totalitario que propone la izquierda progresista colombiana. Grupos de choque, colectivos petristas que se tomaron las calles en los últimos días, avivan la intimidación poblacional como parte de un juego estratégico en el que se imponen
las transformaciones políticas, económicas y sociales, al tiempo que se habla de negociación y paz total con los criminales. La calle y el balcón sigue siendo un mecanismo al que quiere apelar su presidente, Gustavo Francisco Petro Urrego. Solo escuchen. A pesar del triunfo electoral, cuando le dijimos al pueblo del estallido social, cálmense, que vamos a resolver esto por las buenas y en las urnas, pues el pueblo del estallido social fue a las urnas, se calmó, pero ahora están burlando las decisiones de las urnas. Y eso no debe ser. Hay una oportunidad aún, tanto del gobierno como de la sociedad colombiana, para que a través del diálogo y del pacto se puedan hacer las reformas sociales del cambio que incluyan a la sociedad colombiana toda en la prosperidad. Pero aquí se necesita decisión del gobierno, audacia del gobierno, y se necesita un movimiento campesino que se levante en la dignidad. De esas convocatorias habló en Estados Unidos y muchas partes más. El 1 de mayo esperaba hablarles a sectores que apoyan sus reformas. Negro panorama que se tiende de cara al futuro empodera a su presidente, comandante supremo, al que no se le puede contrariar decir la verdad, pues se considera políticamente incorrecto en el marco de una sociedad en la que mantener los principios y los valores es estimado profundamente revolucionario. Autodeterminación y soberanía de los pueblos que se excita en la mente de su mandatario en pro de reducir las deudas ancestrales de las clases favorecidas con los nadies, emana fuego y cunde de incertidumbres, riesgos e inseguridad a un colectivo que cada día se divide más y afronta a un galimatías oscurantista, construcción del país progresista que sueña el pacto histórico. Las reformas no pasan en el Congreso por malas. Así cambie todo el gabinete, seguirán teniendo problemas, fue lo que dijo en El Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia. Las malas reformas del gobierno Petro no están pasando en el Congreso. Cambian todos los ministros, sacando todos los sectores del centro y diferentes al petrismo puro y duro para alegar que ellos ganaron las elecciones y se están quedando cada vez más solos. El presidente Petro no iba a ser presidente de no ser porque los sectores de centro y de centro izquierda lo empezaron a acompañar y por supuesto habían llegado a su gobierno, como Alejandro Gaviria, Cecilia López o el mismo Ocampo, ministro de Hacienda, que le daba toda la estabilidad a los mercados y que sobre todo en el exterior y para muchos colombianos era el síntoma de que el gobierno no se iba a radicalizar. Y entonces el gobierno Petro, que estaba conformado por varios sectores, empieza a adelgazar. Sacan todos los que no eran petrismo puro y duro y dicen que entonces van a impulsar las reformas. Si cada vez están más solos, ¿con quiénes que las van a impulsar? Se tratará entonces de la deliciosa, dulce, sabrosa y sobre todo atrayente mermelada. Ahora se están quejando de quienes dirigen los partidos y quieren desconocer esos liderazgos, es decir, destruir los partidos que ya existen para que más bien podamos tener una cantidad de congresistas dueños de su curul que ellos mismos puedan venderse sabrosamente a sus anchas en estas piscinas dulces de mermelada, pero a bocas grandes de nuestros congresistas no les duele traicionar a su propio partido, sino a todo Colombia. Es decir, de los nuevos ministros está Jennifer Mujica, conocida de autos, y digo conocida de autos porque efectivamente fue inhabilitada por 10 años por los malos manejos que tuvo en el Incoder, y por supuesto no podemos olvidar su amor por Chávez, una izquierda bien radical. Los que se quejaban de que la corcho saliera quedaron bien representados. Llegó un megacorcho, esta sí es la más radical de todos los izquierdosos y además inhabilitada. ¿Se le acaba de vencer o fue que le desaparecieron la investigación? Y en la línea de los investigados también está el famoso ministro de Hacienda, que casi acaba con Bogotá. Presupuesto sin ejecutar. Miles y miles y muchos contratistas. Lo que van a crear son cargos de burocracia que alimenten las bocas grandes de nuestros congresistas y que alimenten las bases que luego salgan a votar por el petrismo, porque si no votan, no comen. Cada vez está más ideologizado el cuestionado gabinete de un gobierno de izquierda que ya delinea lo radical que será de aquí en adelante. Gobierno elegido democráticamente en Colombia está fuera de sí mismo, enfrenta a la nación al ego de su presidente, sujeto autoritario e incongruente que da un peligroso espacio para que sean los criminales quienes dicten las normas en los territorios, violencia enquistada
por la diferencia de ideas, encumbra la anarquía y el vandalismo que patrocina la izquierda para venerar a un disociado que lentamente, paso a paso, enloquece y destruirá al colectivo ciudadano. Quienes aplauden a su mandatario elevan a la categoría de brillante aquello que no entienden, política progresista de un ser lleno de odio, cuya única meta es emular a tenebrosos dictadores socialistas como Joseph Stalin o Fidel Castro. Idealización de criminales natos, psicópatas que se cubrieron de retórica de buenas intenciones y fueron emulados por dictaduras con anuencia popular como la de Hugo Chávez Frías en Venezuela. Mala memoria de los colombianos en la que permite que lleguen al gobierno como salvadores quienes tienen malas obras o actos, como lo aseguró en Su Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia. Hay que celebrar la capacidad técnica. ¿Se acuerdan del deprimido de la 94? Que casi nos mata de la depresión a todos los que vivimos en Bogotá porque no lo terminan, porque apenas lo terminaron se inundaba. Pues ese que no puede hacer un deprimido de unas aveniditas, ahora es el ministro de transporte del país. Pobre Colombia. Y siguen los nombramientos de gente del M19. M19 en la presidencia, M19 en las centrales de inteligencia y ahora M19 en el DAPRE, para que todos los subsidios queden a nombre del M19. Y un Twitter que me perturba, este que puso el presidente. Pareciera un homenaje a Carlos Pizarro, pero en realidad el mensaje es que la guerra salva vidas y que en cambio la paz asesina. Pareciera muy peligroso que sigan incentivando la violencia, dizque por causas políticas. ¿Y se acuerdan del hijo de Gustavo Petro? Sí, el mismo que recibió la platita de los narcos para la campaña del presidente, pero terminó robándosela, o eso dicen. El mismo de los escándalos decía que nombrar a quien nombraron de ministra de Ciencia y Tecnología era una jugada de las Char, porque era la ficha de los Char. ¿Será que recompusieron las relaciones con los Char? ¿O que ya no importa lo de los Char? ¿O que esto de Aida Merlano en realidad, mejor dicho, en qué fue que quedamos? Por supuesto que este gobierno dogmático, cada vez más reducido, más chiquito, más enflaquecido, usando solamente el que sea petrista furibundo para poderlo acompañar, porque se rompió la confianza con todo lo demás. Acuérdense que él los invitó a hacer un gran acuerdo nacional, donde todo el mundo tenía que terminar pensando como Petro, y si no, los echaron de la coalición, y eso, que habían puesto líneas azules, líneas rojas, y todo el mundo quería contribuir, y el gobierno les dijo, estamos a punto de un acuerdo en 90%, y el acuerdo era que ellos tenían que quitar todas las líneas y quedarse con lo que les habían dicho. Bonito así, diálogo. Ojalá así, presidente, negocie con los violentos, dígale que vayan a la cárcel, que entreguen toda la plata, que reparen las víctimas, y manténgase en eso, y dígale que ese es un gran acuerdo. Ojalá aplique lo mismo con Maduro, que para cumplir la ley de hacer elecciones y respetar la oposición no haya que levantarle sanciones, sino más bien que lo metamos preso, que no sea solamente duras las negociaciones con la institucionalidad, negocie duro también con los violentos. Se incentiva la violencia por causas políticas, desestabilización del sistema democrático para lograr los fines trazados por la izquierda. Estallido progresista plagado de reformas, anhelos de expropiación y restricción a las libertades como el que ahora se propone en Colombia no es más que un barco que ha perdido la brújula y lleva a la nación a la tormenta más grande que ha sufrido en la historia. Amangualamiento que se tejía con los políticos tradicionales solo buscaba que se otorgaran facultades extraordinarias a su presidente para manosear y saquear los recursos de los colombianos, como ha ocurrido en Venezuela, Nicaragua y Argentina, por solo mencionar algunos. Erráticos nombramientos como el del presidente de Ecopetrol muestra que en este gobierno tener una investigación es incentivo para reinar, como lo dejó entrever en Su Mundo al Revés la senadora Paloma Valencia. Y qué belleza, Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, que está investigado por el Consejo Nacional Electoral por las tulitas de efectivo que se manejaron en la campaña de Gustavo Petro, y sale a decir que ya no va a haber ni exploración ni de gas ni de petróleo. Por supuesto, se desploma la acción de Ecopetrol. Está diciendo que no hay que producir gas ni petróleo en Colombia, pero no crean que es que lo vamos a dejar de usar para contribuir a detener el cambio climático. Esto no es verdad, porque en realidad lo que quieren es traerlo de Venezuela, porque hay que hacerle todos los bailes al
al dictador Maduro para que esté contento. Están diciendo que van a salir a las calles para exigir que las reformas pasen, pero ¿cómo, presidente? Si usted, como lo demuestran las encuestas, se está encogiendo, y eso mismo se ve en su gobierno. Quieren imponer malas reformas a la brava. No, presidente, Colombia se respeta, sus instituciones se respetan, y aquí hay muchos colombianos que queremos construir una Colombia mejor, con más justicia, con más oportunidades, pero que no estamos dispuestos a que destruya lo que el país ya tiene. Un gobierno que no construye sobre lo que hay, mucho menos, presidente, va a construir sobre lo que destruye. Presidente Petro, no acabe con Colombia. ¿Ustedes creen que estas reformas le sirven a Colombia o que son el mundo al revés? El mundo al revés muestra que Colombia va perdiendo la institucionalidad y la justicia en manos de la izquierda. Campaña del desconcierto, inconformismo social, busca llevar al país a la inviabilidad, empoderar narcoterroristas, ahuyentar la confianza inversionista, acrecentar el secuestro y la extorsión, disparar la inflación y el costo de vida e incrementar la burocracia y la politiquería, mostrar a las clases populares como víctimas de un sistema para favorecer una propuesta que es personal y populista en busca de intereses económicos particulares. Rumbo perdido con un capitán que no tiene ni idea dónde es el norte o dónde es el sur. Tiene a Colombia retrocediendo hacia épocas de ingrato recordatorio donde quienes hoy gobiernan querían tener el poder por las armas. Fueron muchos los sorprendidos con la pataleta de su presidente al dar por terminada la coalición de gobierno porque no se veían las mayorías. Eso es lo que se extrae de este audio en Semana en Vivo con el representante a la Cámara, Andrés Forero. Yo creo que todos nos sorprendimos el martes pasado con el anuncio del presidente de que se rompía la coalición de gobierno. Vimos cómo después de un poco las dificultades que estaba teniendo el trámite de la reforma a la salud, el presidente decidió en cierta forma tirar el tablero al suelo. Y un poco lo que reflejó, lo que reveló eso fue que la coalición de gobierno que él había logrado armar al principio, pues básicamente no estaba girando en torno a acuerdos de carácter programático, sino que aparentemente el presidente consideraba que por haberle dado una serie de cuotas burocráticas a esos partidos, pues estos partidos que tienen unas divergencias políticas evidentes con el presidente, pues tenían que votarle todo a rajatabla, y eso obviamente no estaba sucediendo. Hay que recordar que el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U habían acompañado a Federico Gutiérrez en primera vuelta, y siento además que el presidente, y creo que sigue en ese error, él cree que pues por haber ganado en segunda vuelta con un margen relativamente estrecho, pues tiene un cheque en blanco para refundar el país, y eso no es así. De hecho, yo siento que la caída en las encuestas, que ha sido sistemática y continua, pues refleja precisamente que cuando el presidente se aleja de esa posición moderada que le permitió ganar en segunda vuelta, pues empieza a perder favorabilidad en las encuestas. Vimos cómo hoy ya está su imagen favorable solamente en 35%, según la última encuesta de Inbamer Gallup, y su imagen desfavorable ya llegó al 57%. Entonces, yo la verdad siento que el presidente está radicalizándose. Lamento además que hayan salido los dos ministros que en cierta forma representaban al centro político en el gabinete, que son la ministra Cecilia López y el ministro Ocampo. Debo reconocer que me sorprendió la salida de la ministra Carolina Corcho, aunque después de las declaraciones que he visto del nuevo ministro Jaramillo, pues básicamente, pues efectivamente sale la ministra, pero se mantiene el ímpetu y la obsesión estatista por parte del gobierno. Más que acuerdos programáticos, lo que tenía con los partidos eran acuerdos burocráticos. Solo es ver lo que pasó y está pasando. Equivocados estaban quienes creyeron que el estallido social de 2019 a 2022 era un grito de dignidad que venció el miedo. Los jóvenes de la nación, agrupados en las primeras líneas, forjaron una subjetividad política colectiva y emergente importada de naciones del vecindario. Milicias urbanas que sin lectura y estudio, pero con acceso a la información, impusieron como presidentes a cuestionables personajes como Pedro Castillo en Perú, Nicolás Maduro en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua, Gabriel Boric en Chile o Gustavo Francisco Petro Urrego en Colombia, sujetos sectaristas con odio irracional que solo generan violencia y son incapaces de comprender el significado de un mandato popular.
La apuesta es atomizar los partidos y pescar en río revuelto para lograr los votos que permitan pasar las reformas, fue lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Andrés Forero. Un poco lo que vimos por parte del presidente con el trino y que en cierta forma se materializó con el cambio de gabinete es que efectivamente pues le quitó en cierta forma esos ministerios a los partidos pues de la U, liberal y conservador. Sin embargo, hemos visto a miembros del pacto histórico, al propio presidente y a el hoy ministro del Interior, el doctor Velasco, que básicamente están diciendo que van a reventar los partidos, van a reventar el partido liberal, el partido de la U y el partido conservador para básicamente ir a convencer a los congresistas de uno en uno. Yo la verdad lamento mucho que ese sea como el propósito que esté buscando este gobierno. La idea es que se fortaleciera el régimen de bancadas. Se supone que la reforma política, más allá de los micos que lograron meterle y que logró que finalmente se hundiera, lo que buscaba era el fortalecimiento de los partidos políticos, y lo que vemos por el contrario es que el gobierno está actuando en contrario sensu, está haciendo precisamente lo contrario y está buscando es dinamitar esos partidos, buscar que se desinstitucionalicen y de esa manera ir y acercarse a los congresistas de manera individual. Pues veo que el presidente sí se está radicalizando. Hemos visto cómo salen, vuelvo a insistir, los ministros de corte liberal del gabinete. Ya había salido Alejandro Gaviria, el día de ayer salió la ministra Cecilia López y salió el doctor Ocampo, que además hay que decir que era una persona que le daba cierta tranquilidad a los inversionistas y a los mercados, que era una persona con la que yo, por ejemplo, tenía ciertas diferencias, pero que tenía que reconocer que tenía un prestigio internacional que le permitía, en cierta forma, pues refrenar los mercados cuando había salidas en falso de ministros como Irene Vélez. Entonces siento que efectivamente el presidente pues sí se está radicalizando, está volviendo a gobernar solamente con las personas que lo acompañaron en la alcaldía. Además está repitiendo un patrón que ya se había dado en la alcaldía, que era el constante cambio en el caso de la alcaldía, los secretarios ahora son los ministros, y yo la verdad siento que con esto pues los que terminan perdiendo son los colombianos. Y vuelvo a insistir, él no ha entendido que ese triunfo que tuvo en las urnas y que yo reconozco como demócrata no le da a él un cheque en blanco para refundar nuestro país. Desinstitucionalizar los partidos creyendo que tienen un cheque en blanco para refundar el país en la creencia de su mandatario. Paz estable y duradera que se propone desde la izquierda es el sofisma de distracción, eclipse circunstancial que se despliega para lavarse las manos y desviar la atención de una campaña que se realizó a punta de criterios cerrados, llenos de populismo y promesas irrealizables. Cinismo con que se propuso una vida sabrosa, naturaliza las cuentas cerradas y la mitomanía de un superhéroe que sin fundamento quiere cambiar y salvar al país y al mundo entero. En Asofondos admitió que hizo un mal cálculo cuando prometió en campaña darle una pensión de 500,000 pesos a las personas, como se escucha en este audio de su presidente, Gustavo Francisco Petrurrego. Y entonces el presupuesto general paga el 34% de pensiones. Aquí fue donde yo hice un mal cálculo, en campaña. Porque entonces mi primer pensamiento cuando vi estas cifras ahí en campaña es, bueno, si parte de las cotizaciones van del RAIS a Colpensiones de manera ordenada a través de una ley bajo el sistema de pilares, que fue como lo llamamos, sistema de pilares, que no es un invento mío, ojo, eso viene, el Banco Mundial dijo que le gustaba, eso viene de Holanda, creo que esa es la idea inicial. Pues esta platica se deja de trasladar. ¿Y en qué no la gastamos? Entonces yo en campaña dije, hago una división, esto me da unos millones de personas, ¿cierto? Que si le doy medio salario mínimo, o sea, 6 millones anuales, 12 millones entre 6 millones anuales me da 2 millones. Yo puedo entregarle medio salario mínimo, era en ese momento, a cada vieja de Colombia hasta 2 millones de personas. Es decir, el incremento de cobertura, ahí sí, se vuelve sustancial con este recurso. Y ese fue mi criterio. Es más, aún lo tengo en la cabeza. Lo que pasa es que se me despiporró. Dice que esa idea se le despiporró, como todo lo que prometió en campaña, y ahora le pasa factura de contado. Desestabilización democrática que se propone y comienza a perfilarse requiere que el colectivo se pare firme y sin tener miedo fije una línea roja intraspasable frente a los aires dictatoriales de su mandatario
y las aspiraciones políticas y económicas de los bandidos agrupados en las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y demás bandas que falsamente hablan de paz total. No se puede permitir que el mensaje para las futuras generaciones sea que ser criminal paga. El gobierno está reacomodando sus líneas y afecta el trámite o la prontitud para realizar las reformas en el país, es lo que afirmó en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Alejandro Ocampo. No, yo creo que el presidente Petro está reacomodando su gobierno. Obviamente, digamos, frente al tema del trámite de las reformas, algunas cosas no han sucedido como el presidente esperaba. Algunos partidos no se comportan igual. Hay discusión en algunos partidos internamente y eso puede afectar y va a afectar seguramente el trámite o la prontitud de desarrollar algunas reformas en el país. En todos los países del mundo, cuando usted arma una coalición para gobernar, pues los partidos se comprometen a gobernar. Yo creo que Petro les dio un espacio de que no votaron por él, los trajo, hicimos acuerdos, hemos actuado como bancada. La verdad, por ejemplo, ayer se siguió viendo la bancada en el Congreso. En la Comisión Primera se hundió la reforma a la salud presentada por Cambio Radical. Al mediodía pasamos el cannabis de uso adulto, el acto legislativo. Entonces creo que los parlamentarios en el Congreso aún se siente esa idea de coalición y estamos esperando que estas cosas normales de la política, tensiones entre partidos por desarrollos en ministerios, pues se calmen. Pero es normal, no estábamos juntos antes y entonces hace un tema de salir de varios ministros, algunos con sorpresa, algunos no, pero yo les agradezco a los que se fueron, a aquellos que ya no están, yo les agradezco por ese servicio prestado, por la labor hecha y esperamos que aquellos que llegan lo hagan de la mejor manera para seguir cumpliendo al pueblo colombiano las propuestas del cambio que hicimos. Seguir cumpliendo con las propuestas del cambio que hicieron. El problema está en que en el ejercicio del poder hacen todo lo contrario. Es evidente que a Gustavo Francisco Petro Urrego le quedó grande la presidencia. Su incapacidad gestora llama a tener los ojos bien abiertos y los oídos atentos para no caer en las patrañas enmarañadoras de un mitómano consumado. Su presidente no es confiable. Su desgobierno perturba el orden democrático y quiere conducir a una Asamblea Nacional Constituyente que no se puede permitir. La izquierda quiere perpetuarse en el poder, anda desesperada buscando plata que le permita hacerse a las ambiciones que tienen en los territorios, darle peso político a las guerrillas y grupos ilegales para alimentar su radicalismo. Salida del ministro José Antonio Ocampo intranquiliza los mercados. Era el polvo a tierra del gobierno y sus ministros, es lo que dijo en Semana en Vivo el representante a la Cámara, Andrés Forero. A propósito de lo que dices del exministro Ocampo, pues todos esperábamos que él se mantuviera un poco más en el cargo. De hecho, habían pues sacado pecho hace unos días desde el gobierno con que le habían aumentado la licencia por un año más en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y pues todos creímos que él se iba a mantener. Vuelvo a insistir en que el ministro Ocampo, más allá, y yo fui muy crítico de su reforma tributaria y hacía cuestionamientos al ministro Ocampo, pero eso no me impedía reconocer ese prestigio internacional que él tiene y que le permitía en cierta forma atenuar los efectos de algunas de las declaraciones de los ministros del gobierno, porque es que naturalmente las declaraciones de cualquier ministro o del presidente tienen impacto en los mercados internacionales, los inversionistas se pueden asustar, etcétera, etcétera. Entonces, yo vuelvo a insistir en que esta salida del ministro Ocampo y la ministra Cecilia López, con quien también tuve diferencias, pero que reconocía que representaba al centro político dentro del gabinete, básicamente lo que indica es eso, que el presidente de la República está radicalizando su discurso, está radicalizando su gobierno. Vimos, por ejemplo, por quién fue reemplazada la ministra López, que es la representante, la hoy ministra Mujica, una persona muy de la izquierda, y obviamente pues con eso lo que el presidente está diciendo es, mire, vamos a mantener este discurso, no vamos a buscar más concertación, no vamos a buscar más un ejercicio de diálogo con esos otros partidos, vamos a tratar de imponer ese programa de gobierno con el que nosotros ganamos. Eso es lo que ellos están planteando y yo me temo que, sobre todo cuando están cayendo las encuestas, pues eso va a ser difícil, sobre todo porque, a diferencia de lo que plantea el representante Ocampo, yo creo que en este momento el país está en una situación difícil, no solamente por el gobierno, hay que decirlo, hay un
contexto internacional bastante complejo, pero siento que algunas de las decisiones del gobierno han agudizado esas externalidades que se están viviendo, y hoy tenemos una inflación muy alta que todavía no ha tocado techo, tenemos una desaceleración económica, y adicionalmente pues vemos que con la reforma, por ejemplo, laboral, etcétera, pues eso se puede terminar complicando aún más. El discurso del gobierno se vuelve radical y se aleja de la concertación, con el peligro que ello implica. El adoctrinamiento de los jóvenes surtió efecto, deformó el proyecto de vida y ahora les facilita el hacer extremistas las políticas gubernamentales, estatalizar la economía del país, dejando de lado el libre mercado, reemplazar el petróleo por una industria de la droga y el turismo, apoyar a productores de estupefacientes desde grandes carteles como el ELN, las FARC y hasta indígenas que se hacen pasar por humildes campesinos. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Talón de Aquiles de su mandatario es su prepotencia, apariencia de sabio pensador, con acciones supremamente limitadas e incoherentes. Promesas de campaña que sabía no podía cumplir, lo tienen ahora exaltando pasiones que incendian los ánimos en la calle. Cortina de humo que se extiende mientras busca dinero a través de sus reformas. Convocatoria a la gran masa, este 1 de mayo dejó ver serios problemas de conexión de su presidente con el pueblo elector. En la vía pública se percibió que de los más de 11 millones de votantes, son pocos los que ahora lo respaldan. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com, que esta semana titulamos Radicalismo Total. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Día que se esperaba fuera memorable para el pacto histórico, resultó ser un trago amargo en el que se comprobó que no existe el apoyo multitudinario a la transformación. Enemigo interno del gobierno de izquierda son los resultados del Mesías en ya casi 10 meses en la presidencia. Amistad con criminales, narcoterroristas y dictadores, aires de expropiación, crisis económica, atomización de la seguridad jurídica y las políticas disruptivas pasan factura de contado a una propuesta de cambio que resultó ser más de lo mismo en peores condiciones. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla, a través de las plataformas de Spotify for Podcasters, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad, con los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.